Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Juliet Espinosa, soy estudiante del programa de literatura. Hoy como actividad tengo realizar un comentario del poemario de Regreso a la muerte de Tomás Vargas Osorio. Bueno, antes de comenzar quisiera expresar el sentimiento que tuve al realizar esta lectura. Bueno, cuando empecé a leer el poemario, sentí que Vargas Osorio empieza a direccionarnos hacia dos mundos, hacia dos conciencias donde hay un hecho biológico del ser humano, en este caso la muerte, que hacen que estos lindes, esas fronteras, logren revelarnos o logre revelarle al hombre un verdadero sentido, ¿no? He aquí que empieza con su primer poema, Linde. Existe en ese poemario una estética y una musicalidad por esa conexión con el cuerpo, con la naturaleza, con el alma, con ese espíritu que se avienta cuando hay una verdadera conexión con la vida misma y con su final evocando a la muerte, ¿no? Y en ese sentido, la muerte no como un final, sino como el principio que se cuenta de la vida misma. Eso mismo nos refleja su poema Corazón, ¿no? Y cuando dice, eres mío, sí, herido más profundo, fin y principio, sombra y luz del mundo, en ti, pero tú solo en mi costado, el corazón. No hay hay un sentido, ¿no? Donde empieza todo en el corazón del hombre. Bueno, y hablo de sentido porque aquí empieza, mientras que empieza el poemario, es como que si Tomás Vargas Osorio nos diera una explosión de todos los sentidos y este como de alguna manera está eludido a esa vida misma, ¿no? A esos sentimientos que refleja la vida y esa agonía, ¿no? Como esa oscuridad que ilumina la muerte. Bueno, y aquí evoco otro soneto de otro poema que va después del corazón, que se llama Voz, ¿no? Cuando dice una tierra sin aire, dulce que la bese, sin horizontes, sin trinos, una tierra seca, sin nombre. Bueno, este poema para mí es maravilloso porque se ve reflejado la estética del paisaje dentro de la escritura de Tomás Vargas Osorio porque es impresionante cómo logra acercarnos a vivir unos valores estéticos que finalmente pues se encuentran ocultos en el propio paisaje, ¿no? Y que logra un sentido como de pertenencia con lo que nos hace ser nuestro, o sea, en este caso con pues, nuestra tierra santanderiana. Y hay una voz que empieza desde este sentido, ¿no? Del habla, que susurra la necesidad de llegar a conocer la sensatez del paisaje y como esta significación de la cercanía que hay frente a la vida y a descifrar esa agonía que se refleja en esa espera de la muerte, ¿no? Bueno, y acá yo creo que el autor es bastante perspicaz porque de uno nos pone como esa antesala de esos lindes, ¿no? De esa importancia que hay, ¿no? De ese como existencialismo que existe, el, como el agobio de esa muerte, ¿no? Como ese camino, el de preguntarnos cómo será, ¿no? Por eso empieza con su poema Linde, cuando dice, cuando empiezan a caer los siglos, el pavoroso tiempo, entonces solo tu corazón vive solamente. Es como ese comienzo donde el hombre debe estar de alguna manera como conectado con su fugaz vida donde no hay tregua, un lugar donde algún día pues se debe cruzar. Bueno, y aquí creo que leyendo a Tomás Vargas Osorio se pueden notar como ciertas características de costumbrismo, porque se reflejan las costumbres humanas focalizadas en un territorio y como ese propio folclore de la significación de la muerte, ¿no? Y también como el contexto ritual que se debe procesar a través de ese trance de la vida y la muerte, la muerte y la vida, porque siento que Tomás Vargas Osorio puede como ir y venir, ¿no? En esos dos, como en esas dos fronteras.
Bueno, y aquí hay algo bastante importante, ¿no? Y es que cuando hay esa explosión de los sentidos, eh, también hay una existencia de Dios como garantía de esa inmortalidad, ¿no? Esta espera es como una espera reflexiva, ¿no? Eh, este análisis lo encuentro en uno de sus poemas, también que se llama La muerte en un país verde, que dice, este país y esta suave pradera, pero ahora soy un hombre con corazón y memoria. También hay una parte que dice que es como un desterrado, recuerda el aire de la patria vagamente, la muerte en un país verde. Bueno, en este caso, en este poema, encuentro fascinante que el poemario de Regreso a la Muerte era como una antología a su propia muerte, como si quisiera trascender en su lírica utilizando hábilmente figuras literarias, ¿no? Como la metáfora, la comparación focalizada con la naturaleza y con esa transición en comparación con la cercanía con Dios. Eh, por eso él decía, he de decir todo esto a los hombres, se lo he de contar, ¿no? Es como esa trascendencia que de alguna manera lo logra, ¿no? Aunque resulta que pues Tomás Vargas Osorio no es tan conocido, pero cuando tú logras poder conocerlo es como si tú a través todavía de la música, de cuando caminas, cuando visualizas la montaña, como la misma naturaleza, puedes escuchar a Tomás Vargas Osorio, ¿no? Es como si hubiese a través de su propia muerte encontraba esa trascendencia, ¿no? Y bueno, en este momento sería a través de sus poemas, de sus ensayos, de sus cuentos. Bueno, por último, quiero hablar del poema de Regreso a la Muerte. Y hay que fijarse que hay una preposición, un adverbio interpuesto antes de dos palabras y dos momentos de regreso, es decir, de haber regresado de la muerte, como si hubiese tenido un momento de epifanía con la sensación de sentir haber muerto. Da una sensación como de haber regresado de la muerte para seguir viviendo, mientras que finalmente llega al destino, ¿no? Es como entender un poco la filosofía de la mortalidad. Y en este momento lo vi en la comprensión de la existencia de Dios, ¿no? De igual forma, el adverbio no se hace frecuente como si en su propia epifanía y espiritualidad su lírica expresara declaraciones del significado de aquellos lindes que tanto lo cuestionaban, ¿no? Que tanto lo agobiaban y que finalmente pues a todos nos logra de alguna manera cuestionar, ¿no? Él colocaba, no era sombra goteando sobre el párpado, no era silencio alzándose del labio, no eran las noches doradas cumbres, no anhelarás partir como nube cuando el día disuelve su diamante en la noche. Bueno, y por último quiero citar sus dos preguntas finales, realmente que nos deja eh, creyendo también que hay un camino propio, ¿no? Un camino propio sobre ese límite que los seres humanos algún día tendremos que llegar, ¿no? Y preguntémonos si a través del arte o la literatura, pues podemos conseguir un poco ese alivio a ese agobio de, que nos representa tanto en esa complejidad humana. Viajero, ¿de dónde vienes que así sonríes callado? ¿Qué canción escucharon tus oídos? ¿Qué fruto gustaron tus labios? Muchísimas gracias.